Buenas tardes, arquitectos. Mi grupo y yo vamos a hacer un análisis del capítulo 3 del DEITE, el espacio de la arquitectura, del libro Entender la arquitectura. Hay diferentes conceptos en el texto. Por ejemplo, que Niklaus Perfe dijo que la arquitectura es el arte en cuyo interior nos movemos, es el arte que nos envuelve. Frank Lloyd pensaba que el espacio era la esencia de la arquitectura, mientras que Winston Churchill dijo que damos forma a nuestros edificios y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros. Todo esto dándonos a entender que existen diferentes espacios en la arquitectura. Hay diferentes conceptos. Cuando hablamos de espacio físico se refiere a espacios con medios cuantificables. También se puede definir como un volumen de aire limitado por pisos, paredes y techo. Para este tipo de espacio no se toma en cuenta las sensaciones o emociones que este puede brindar. Por otro lado, en espacio perceptible, se toma bastante en cuenta las emociones y sensaciones que se nos brindan. Por ejemplo, en un edificio con paredes de vidrio o con ventanales grandes, nos da una sensación de amplitud, por lo que es difícil llegar a una medida exacta. El espacio conceptual se relaciona con el mapa mental que los usuarios o las personas hacemos al ingresar a un espacio, a un lugar. Se dice que para un buen diseño de un espacio conceptual se debe de lograr entrar al proyecto y poder dirigirse al siguiente espacio sin la necesidad de un guía o de un mapa. Hablando de espacio funcional, se refiere al área dentro del diseño arquitectónico dentro del proyecto que sirve para un determinado fin, ya sea cocina, sala, etcétera. Es un espacio por el que siempre vamos a estar pasando o utilizándolo. En los espacios conexos se refiere a aquellos espacios que están interrelacionados entre sí, permitiendo una transición suave y natural entre las diferentes áreas. Por ejemplo, en la templete de Saint-Pierre, nosotros interactuamos con el movimiento. Las columnas y la circularidad establecen una sensación que hace que tengamos una percepción de continuidad y fluidez. En el espacio estático tenemos que se refiere a aquellos espacios que están definidos y separados con funciones específicas y bien delimitadas. Estos espacios son más rígidos y pueden estar organizados de manera que limitan la interacción y el movimiento entre ellas. En el templete, este cuenta con componentes estáticos como las columnas o la cúpula, que constituyen de manera explícita el espacio del culto. El espacio direccional se refiere a aquellas áreas que guían o dirigen el movimiento y la percepción del usuario. Este tipo de espacio está diseñado para llevar a las personas a seguir un camino específico. A menudo es utilizando elementos como pasillos, escaleras o señalizaciones que nos orientan. En el caso del templete, tenemos una dirección hacia el altar y a la sepultura de San Pietro. El diseño de las columnas y la organización de los espacios orienta nuestra mirada en el sentido hacia el núcleo donde reside la importancia espiritual que nosotros estamos buscando. Después, en el espacio no direccional es aquel que no impone un recorrido específico. Ese espacio permite una mayor libertad de movimiento y exploración, donde podemos interactuar con el ambiente de manera mucho más libre y sin restricciones. Ese tipo de espacio, las conexiones no son tan evidentes, lo que forma una experiencia mucho más abierta y flexible. En el caso de el templete, nos brinda también esta libertad de movimiento. Nosotros podemos desplazarnos en torno al templete analizando otros ángulos y puntos de vista, ya que no necesariamente estamos guiados o restringidos hacia un solo lugar. Un espacio positivo es un vacío generado intencionalmente y definido por estructura construida, y un espacio negativo es un vacío que se genera al extraer partes de un sólido preexistente. En espacios urbanos el espacio positivo se planifica y se configura deliberadamente, mientras que el negativo es un área abierta que queda tras la construcción de los edificios circundantes. Un espacio positivo es la Piazza Annunziata en Florencia, la cual fue diseñada junto a la fachada del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi. Un ejemplo de espacio negativo es la Piazza della Signoria, que también está ubicada en Florencia, la cual se fue formando conforme se iban construyendo los edificios circundantes. El espacio personal se refiere a la sensación de comodidad y de seguridad de un individuo, por lo cual está relacionado al confort de la persona en un proyecto arquitectónico. Esto quiere decir que nosotros como arquitectos debemos de considerar al usuario, ya que si no se está respetando su espacio puede generar una sensación de incomodidad.
Un ejemplo de esto sería un lugar de trabajo, ya que si se llega a colocar a los usuarios demasiado cerca unos de otros, puede generar un rechazo. Se considera que el templete de San Pietro es un excelente proyecto porque incluye todos los tipos de espacios mencionados en el capítulo 3. Esto hace que el usuario que entre al templete tenga una experiencia única y personal. En conclusión, el templete de San Pietro presenta diferentes espacios que mencionamos anteriormente. Entre ellos está el espacio físico, ya que tiene un espacio bien definido por las columnas, por las proporciones clásicas y por la cúpula, ya que definen un espacio central. También se puede ver un espacio direccional, ya que tiene una circulación bien definida por el diseño circular y por la cúpula, que dirigen al usuario hacia el centro de la edificación. Y se puede ver un espacio positivo, ya que tiene un diseño que encierra y define el espacio vacío.